tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a otra presentación de la prensa de hoy. Como siempre, fortaleciendo nuestra institucionalidad democrática mediante nuestras opiniones en la prensa de hoy. El colega Elido Pérez no se encuentra con nosotros en esta noche, está en una asignación especial. Abogamos desde la prensa de hoy por la pronta recuperación de la salud del presidente Luis Abinader, quien está recluido en su hogar, aquejado por el COVID-19. Es la segunda vez en casi 3 años que el presidente Luis Abinader se convierte en paciente del COVID-19. Esos son contagios fruto del contacto permanente del presidente Abinader con la gente, saludando, dejando que la gente se le acerque, sin usar mascarilla, a pesar de que él es uno de los patrocinadores del uso de las mascarillas. Además, la República Dominicana parece que está viviendo un rebrote de COVID-19. Veo mucha gente usando mascarillas. Además, se ha informado desde Salud Pública que hay varias personas internadas, recluidas, recibiendo atención médica por el tema del COVID-19. Lo que siempre se ha dicho a raíz del surgimiento de este brote de COVID-19 en el 2020-2021 es que la humanidad tendría que vivir ajustándose a convivir, valga la redundancia, con el COVID-19. Brotes y rebrotes de enfermedades pulmonares, bronquiales, debido a la contaminación ambiental y a otros factores. Deseamos que el presidente Abinader se recupere pronto de esta dolencia, que no se agrave. Él es un hombre fuerte, joven, entonces tiene toda la posibilidad de recuperarse pronto para la salud suya y la salud del país, porque evidentemente que el país necesita al presidente Luis Abinader. El Consejo de Ministros sesionó el jueves en la noche, dejando la silla vacía del presidente Abinader en el centro de la mesa. La vicepresidenta Raquel Peña encabezó esa actividad donde se aprobó el presupuesto, los lineamientos generales del presupuesto general de la Nación para el año 2024. La vicepresidenta encabezó ese trabajo y en este video que presentaremos a continuación veremos el resumen que hizo el ministro Jochi Santos sobre los tratados, Jochi Vicente, mejor dicho, no Jochi Santos, Jochi Vicente, y Joel Santos también, sobre las deliberaciones de ese Consejo de Ministros que por primera vez en 3 años sesionó con la ausencia del presidente Luis Abinader. Veamos esta información. Le damos un resumen de este Consejo de Gobierno que ha sido prácticamente para tratar el tema de la formulación del presupuesto 2024. Se han presentado los lineamientos sobre lo que será la estrategia de la preparación de este presupuesto. Obviamente también se han planteado cuáles son las prioridades desde el punto de vista muy general. Particularmente hay una estrategia de finalizar las obras que están en curso. Se han mencionado obras de sumamente importancia para el país, particularmente el monorriel de Santiago y la línea 12 del metro, para mencionar 2 obras claves que se estarán trabajando. Por supuesto, también hay puntos, vamos a llamarle icónicos, entre lo que se puede destacar el 4% de educación, que claramente jugará un rol fundamental en la formulación del presupuesto. Con este trabajo, entonces ahora todas las instituciones van a proceder a
trabajar sus prioridades, a presentar su estrategia y obviamente se consolidará en lo que terminará siendo la presentación del presupuesto nacional dentro del plazo establecido por la ley. Nosotros estamos dando cumplimiento a un mandato de ley, a la ley orgánica del presupuesto que establece que durante la primera semana de julio tiene que ser aprobado por el Consejo del Ministro la política presupuestaria del año que viene. Por eso fue la reunión de este Consejo de Ministros donde se conocieron los lineamientos generales para el año que viene. Se hizo la estimación de ingresos, la estimación de gasto y la estimación del déficit. Los lineamientos presupuestarios del año 2024 establecen un déficit presupuestario de 3.1 que está consistente con la política, digamos, que de manejo de las cuentas fiscales y de la sostenibilidad de la deuda. El monto será ligeramente superior porque hay un crecimiento de la economía y dentro de la formulación del presupuesto se toma en cuenta el marco macroeconómico que es consensuado entre Hacienda, Banco Central y el MEPID. Pero ya dentro de poco, bueno, cuando tengamos el presupuesto hecho, que tenemos hasta el 1 de octubre, como ustedes saben, la ley, ese es el plazo máximo que tenemos, ya ahí ustedes tendrán los detalles del presupuesto. Ahí estaba la silla vacía del presidente Luis Abinader, esperando por él. Abogamos por su pronta recuperación. Vamos a hacer una pausa. China y Rusia boicotearon el jueves la aprobación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de una fuerza multinacional para intervenir en Haití. China y Rusia lo hicieron no porque vivan tan distantes de este continente que no entiendan lo que ocurre en Haití, sino sencillamente por el tema de la guerra de Ucrania y su posición contra los Estados Unidos. Evidentemente que la diplomacia rusa y la diplomacia china coinciden en no permitirle a los Estados Unidos una mayor expansión estratégica en la zona de influencia de los Estados Unidos como es esta región caribeña y en particular República Dominicana, Haití, Cuba, etcétera. Todo el mundo sabe que ya China ha colocado armas en Cuba, lo mismo ha hecho Rusia, y sencillamente esto es parte de un juego estratégico internacional donde Rusia y China están atravesando una política conjunta, están llevando a la práctica una política conjunta para obstaculizar todas las iniciativas de los Estados Unidos. Rusia, todo el mundo sabe que ha iniciado una guerra contra Ucrania, evidentemente quiere la liquidación del régimen ucraniano, sencillamente porque entiende que sus fronteras están eventualmente amenazadas por las tropas de la OTAN que están desarrollándose y desplegadas en toda esa región del este de Europa y de lo que eran las antiguas posesiones o estados de la Unión Soviética como Ucrania, Bielorrusia, etc. En esta semana hemos visto un intento, una especie de rebelión encabezada por un jefe mercenario, Prigozhin, en principio aliado ruso, ahora pidiendo la destitución de los jerarcas militares rusos, supuestamente porque no le han dado la debida atención económica y de armas para seguir combatiendo en Ucrania, y marchó incluso dentro del territorio ruso, llegó hasta avanzar a 200 kilómetros, a 200 millas, mejor dicho. Y todo eso ha puesto a Rusia en una situación también bastante delicada. Por tanto, darle a Estados Unidos y a los países de Occidente
luz verde para intervenir en Haití sobre pretexto de pacificar esta nación. A los chinos y a los rusos eso les da un bledo, no le importa, ellos no tienen que ver nada con eso. Y por esa razón, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no aprobó el jueves un acuerdo para intervenir en Haití, un acuerdo que ya estaba listo, porque incluso el ministro de Exteriores de Haití, el señor Genius, habló a nombre del presidente Ariel Henry, reiterando la petición de ese país del envío de tropas de una fuerza internacional conjunta hacia su territorio con la finalidad de fortalecer a la policía haitiana y luchar contra los grupos terroristas, los grupos armados que han implantado el terror en ese país y tienen a esa nación al borde del colapso. En esa sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrado el jueves en la noche, el ministro dominicano de Relaciones Exteriores, don Roberto Álvarez, reiteró ante el Consejo de Seguridad la necesidad urgente del envío de una fuerza multinacional de apoyo para fortalecer la Policía Nacional Haitiana y lograr la esperada pacificación de ese país. Todo esto entró en una posición de forcejeo internacional entre Estados Unidos, los países occidentales, los países de Europa y Rusia y China, que se oponen abiertamente en eso, porque China y Rusia son parte del Consejo de Seguridad, tienen derecho a veto dentro del Consejo de Seguridad por su rol de miembro permanente del Consejo y por tanto, si ellos no apoyan, si uno de ellos no apoya la resolución de la ONU, pues sencillamente se caen. El Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China y otros más, y tiene 10 miembros que no son permanentes, que pueden rotarse ahí adentro. De manera que si China y Rusia no le daban el apoyo a esa decisión, pues sencillamente no se aplica y eso fue lo que ocurrió. Boicotearon, obstaculizaron esa iniciativa que hubiera iniciado un proceso importante para Haití. Voy a colocar a continuación un video del discurso que pronunció el canciller Roberto Álvarez hace 2 meses ante ese mismo Consejo de Seguridad, que ilustra de arriba a abajo no solamente la posición dominicana al respecto, que es importante, sino que describe con una justeza increíble lo que está ocurriendo en Haití, con cifras, con datos, con informaciones muy precisas y remarcándole a la comunidad internacional que Haití sencillamente está en un estado de disolución. Por eso vamos a escuchar este discurso que pronunció hace 2 meses ante el Consejo de Seguridad, el mismo frente al cual habló el pasado jueves el canciller dominicano Roberto Álvarez. La palabra el señor Roberto Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana. Felicitamos por su presidencia en este mes de abril, miembros del Consejo de Seguridad, señora María Isabel Salvador, enviada especial del Secretario General para Haití, señora Gada Wali, directora ejecutiva de la Oficina de Naciones Unidas para el Delito y la Droga, ministro de Exteriores de Haití, Jean-Victor Geneus, representante permanente de Canadá ante las Naciones Unidas, embajador Bob Bray. Deseo reiterar mis cálidas felicitaciones a la señora María Isabel Salvador por su designación para una misión tan esencial para la paz y la seguridad en la región, al tiempo de desearle éxitos en el desempeño de sus nuevas funciones. Le aseguramos la colaboración responsable y sostenida del gobierno dominicano. Hoy
nos reunimos una vez más para abordar la calamitosa tragedia que afecta gravemente la vida y la integridad física y mental de millones de haitianos, situación insostenible que no solo afecta a Haití, sino también a mi país, República Dominicana. Siendo tan catastrófica, esta situación aún no ha logrado conmover o sensibilizar a quienes deben tomar las decisiones finales en apoyo de los haitianos. Permítanme citar la reciente plegaria del Papa Francisco, abro cita: «Dirige tu mirada a Haití, que sufre desde hace tiempo una grave crisis social, económica y humanitaria, y apoya los esfuerzos de los actores políticos y de la comunidad internacional para buscar una solución definitiva a los numerosos problemas que afligen a ese pueblo tan atribulado». Cierro la cita. Señor presidente, estoy convencido que no hemos estado hablando frente a oídos sordos, pero no entendemos por qué ha costado tanto tiempo para que este vital órgano haga lo necesario para cumplir con la reclamada ayuda solicitada por Haití. Existen ejemplos de otras iniciativas de apoyo a países en crisis, para los cuales la asistencia internacional no ha tenido que recorrer un camino tan sinuoso. Siendo honestos, nos inclinamos a pensar en la posibilidad de que, como dicen algunos, los países reciben atención en función de una estratificación diferenciadora. ¿Acaso el pueblo haitiano no es víctima de una agresión que está quebrantando la paz en la región? ¿No fue creada esta venerable organización precisamente para enfrentar situaciones atroces como la que atraviesa Haití? Hasta ahora han sido inútiles los repetidos ruegos formulados por las autoridades de ese país, reiteradas hoy aquí por el ministro Geneus, solicitando una colaboración efectiva para poner fin a la violencia. Las respuestas siguen siendo inadecuadas para ayudar al pueblo haitiano a recuperar niveles mínimos de normalidad. En este largo calvario, la situación humanitaria se agrava a tal punto que, según el último informe del Programa Mundial de Alimentos, que ha sido citado aquí en el día de hoy, el Integrated Phase Classification estima que para el periodo de marzo a junio actual, 19.200 personas están en la fase catastrófica de inseguridad alimentaria, la quinta. El 17% de la población, 1.650.000 personas, en la fase 4 de emergencia alimentaria, y el 31%, 3 millones de haitianos, en la fase alimentaria de crisis, la 3. Prácticamente la mitad de la población haitiana atraviesa por una hambruna. ¿Cómo podemos permitir que ocurra frente a nuestros ojos una situación humanitaria tan escandalosa en donde los más vulnerables, niñas, niños y mujeres, son los más afectados? ¿Qué más tendrían que hacer las autoridades haitianas en cuanto a su llamado de asistencia para enfrentar a las bandas criminales principales responsables hoy de este desastre humanitario? Señor presidente, no desconocemos el importante trabajo del Comité de Sanciones que preside el representante de Gabón, el embajador Michel Biang, a quien reiteramos todo el apoyo del gobierno dominicano ante la futura visita del comité a nuestro país. También reconocemos la labor del panel de expertos del Comité de Sanciones, que recientemente inició sus labores en torno a la crisis haitiana. Por el contrario, mucho apreciamos los esfuerzos destinados a identificar los sectores que, dentro de Haití,
alientan actividades criminales y contribuyen a la inseguridad. Ese esfuerzo, sin duda, contribuirá a establecer responsabilidades y, ojalá, a imponer sanciones eficaces. Por nuestra parte, el gobierno dominicano ha dispuesto prohibiciones de entrada a un número de ciudadanos haitianos con el fin de salvaguardar nuestra seguridad e integridad territorial y de esta forma apoyar los esfuerzos del Consejo de Seguridad. En ese mismo tenor, valoramos la reciente resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobando el nombramiento de un experto independiente de derechos humanos para Haití. Señor presidente, junto a estas medidas faltarían otras que frenen definitivamente el foco de inseguridad que sabemos dónde se encuentra y cómo opera. En este sentido, quisiéramos hacer referencia al último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para el Delito y la Droga, refiriéndose al incremento alarmante en el tráfico de armas de fuego sofisticadas hacia Haití, así como de municiones, siendo este un ingrediente principal para el aumento de la violencia. Según el informe, sobre el cual nos ha ilustrado ampliamente la directora ejecutiva de ONUDC, la señora Ghada Wali, las pandillas han llegado a niveles nunca vistos, así como el tráfico de drogas, alimentando de manera descontrolada la crisis de inseguridad en Haití que desborda sus fronteras. Reiteramos, pues, nuestro llamado urgente a los miembros de este Consejo de Seguridad. No hay tiempo que perder. Por los medios que consideren pertinentes, apliquen las medidas requeridas para evitar el trasiego de armamentos y municiones hacia Haití. Señor presidente, la soberanía del Estado conlleva la obligación de proteger a su propio pueblo. Cuando un Estado no puede hacerlo plenamente y se pone en peligro la paz y la seguridad de una región, esta responsabilidad corresponde a la comunidad internacional. Se deben emplear los medios diplomáticos, humanitarios y de cualquier otra índole dentro de su competencia. En el caso de Haití, sus autoridades han solicitado reiteradamente una fuerza especial de apoyo a la Policía Nacional, algo que deviene urgente a la luz de lo que sigue ocurriendo en Haití. Hace una semana, unas 50 personas fueron muertas por bandidos armados en Source-Matelá, comuna de Cabaré, y antes de ayer, debido a la capacidad mínima con que cuentan las fuerzas del orden, unas 13 o 14 personas, presumiblemente miembros de una banda criminal, fueron linchadas en las calles de Puerto Príncipe. Estos trágicos episodios que dramáticamente nos ha narrado hoy la representante del secretario general en Haití, María Isabel Salvador, que se repiten una y otra vez, hacen recordar dolorosamente situaciones en que la comunidad internacional no ha reaccionado con la suficiente diligencia para evitar desastres mayores. Señores delegados, lo dijimos en el pasado en este Consejo de Seguridad y lo reiteramos en el día de hoy. La situación en Puerto Príncipe es comparable a la de un conflicto armado interno, salvando la diferencia en este caso sobre la calificación de beligerantes. De hecho, estamos presenciando hoy la disolución del Estado haitiano. El caso que nos ocupa no requiere mayores evidencias. Cualquier decisión que evada una asistencia efectiva urgente para Haití, medida propia y exclusiva de esta organización por mandato de su Carta y el derecho internacional, podría considerarse una abdicación de su responsabilidad. El Consejo de Seguridad no puede hacerse ajeno a ese reclamo.
Muchas gracias. Я благодарю министра. Doy las gracias al ministro. ¿Te casarías con un viejo? Poniendo un callejón sin salida a la crisis haitiana con su decisión de arrojarle un balde de agua fría a un acuerdo internacional para la conformación de una fuerza interventora en Haití, pues, ¿qué camino queda? Obviamente queda la diplomacia, que tratará por todos los medios de persuadir a estas dos grandes potencias de que conviene al interés mundial, al interés regional, la pacificación y la vuelta al camino de la institucionalidad de Haití. Pero como China ni Rusia tienen intereses en Haití, a China y a Rusia lo único que les interesa es tener satélites en la región como Cuba, Nicaragua, pues sencillamente boicotean esa iniciativa diplomática porque la crisis haitiana es de naturaleza económica, social y humanitaria. Humanitaria sobre todo. Las cifras que mencionó el canciller haitiano, con la mitad de la población haitiana viviendo y atravesando una hambruna terrible, es para ponerle los pelos de punta a cualquiera y poner a la República Dominicana en una posición de nerviosismo prácticamente. Porque si esa hambruna se decidiera por salir huyendo de Haití, si las víctimas de esa hambruna decidieran por todos los medios salir huyendo de Haití como lo están haciendo, pues evidentemente su sitio inmediato sería la República Dominicana. Por esa razón, nosotros vemos con bastante preocupación este palo que le ha dado Rusia y China a ese eventual acuerdo en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Y cuál sería la posición dominicana frente a estos dos países? Con China, tienen embajador en la República Dominicana, pero andan hoy abriendo la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con la República Dominicana. Vamos a ver cómo funciona la diplomacia nuestra con países que nos han negado la posibilidad de conjurar una crisis de naturaleza humanitaria que nos afecta a nosotros como nación inmediatamente. Vamos a una pausa. Antes de contagiarse con el COVID-19, el presidente Abinader estuvo en Monteplata, donde entregó 1.242 títulos de propiedad a 9.000, bueno, que impactan a 9.992 personas en Sabana Grande de Boyá. Y yo insisto en que la entrega de títulos de propiedad es la mayor aportación que un gobierno puede hacer para que una familia pueda salir de la pobreza, de la miseria y tener una propiedad. Porque tener una casa con un título le da un nivel económico a la gente que puede en algún momento dado hacer alguna transacción con esa propiedad, tener un bien útil y sobre todo tener la seguridad de vivir bajo un techo sin alquiler el resto de sus vidas. Esta es una aportación que sí realmente le puede decirle a la gente que usted salta de una vía, de una estratificación social a otra. Y esto no es un cuento, eso no se puede
comparar con alguna dádiva, con algún otro tipo de apoyo que un gobierno pueda darle a la lucha contra la pobreza. Es una ayuda directa, material, comprobable, verificable y que lleva tranquilidad a cualquier familia. Por eso yo insisto en que este tipo de política debe de profundizarse. Vi también que se informó recientemente que el gobierno empezará a hacer un censo para determinar cuáles son las propiedades reales que tiene a nivel inmobiliario. Poner esos datos al día pone al gobierno también en condiciones de fortalecer su patrimonio, que es el patrimonio del pueblo dominicano, y a la vez poder poner esos recursos a disposición de los sectores empobrecidos para sacarlos de la pobreza. Entonces yo entiendo que ese es el tipo de programa social conveniente para la población y que realmente rinde resultados. Resultados que arrojan, por ejemplo, la siguiente información. Esta es la segunda ocasión en la cual el presidente entrega título de propiedad en el municipio de Monte Plata como parte del proyecto del Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado que se ejecuta a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado en todo el país. En la primera ocasión, el jefe del Estado hizo dueño de sus terrenos a 2.289 personas y al terminar esta segunda etapa sumarán 4.787 los beneficiados de un total de 6.800 parcelas solares y viviendas a titular. O sea que los títulos de propiedad no solamente abarcan casas, sino también solares y parcelas que eventualmente pueden ser objetos de construcciones y de traspasos y de transacciones legales. Antes de contraer el COVID, posiblemente lo contrajo ahí, porque fue la última actividad a la que él asistió. El gobernante recalcó su satisfacción de participar en esos actos porque la vivienda propia es uno de los bienes más deseados por las familias dominicanas. Eso es así. El patrimonio de una persona empieza por tener una casa propia. No un carro, sino casa propia. No muchos trajes ni muchos vestidos, casa propia. Dejar de ser alquilado. Eso es un objetivo inmediato, sobre todo para los matrimonios jóvenes que quieren educar a sus hijos al amparo de un techo seguro y con posibilidad de invertir posteriormente en la educación de esos muchachos. Entonces, los matrimonios jóvenes tienen esa meta, obtener su casa propia. Por eso existen planes de financiamiento a nivel de fiducia, el sistema fiduciario, para que los jóvenes busquen sus viviendas y puedan temprano acomodarse y llevar adelante una familia. Vámonos a la siguiente pausa. Ya en el último tramo de la prensa de hoy, me voy a referir a unas declaraciones que ha dado la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, donde ella admite que hay muchos obstáculos para la participación de la mujer en la política, con retos enormes, y hablando de su gestión en la alcaldía de la capital.
pero sobre todo ya destaca que en un futuro cercano la República Dominicana estará preparada para tener una mujer de presidenta de la República. ¿Quién sería esa mujer? Si en un futuro cercano estaremos preparados, pues eso significa que ya tenemos potencialmente ubicada o en escena a esa mujer que podría convencernos de que es necesario votar por ella para dirigir los destinos del país. No se vislumbra en el 24 una mujer como posible candidata a la presidencia en nada, en ninguno de los partidos. Para el 28 habría que ver si la vicepresidenta Raquel Peña se pone en eso a partir del 2024, tomando en cuenta que el presidente Abinader, si se reelige, estará terminando en el 28, o si gana otro candidato, también. De manera que en escena, propiamente dicho, la vicepresidenta de la República quizás tiene el camino de adentro, pero también Carolina Mejía. Carolina Mejía, que viene de una familia que es hija de un expresidente de la República, que ha hecho un trabajo satisfactorio en la alcaldía de Santo Domingo, según la apreciación de muchos. Y en el sector privado no vemos a una persona, a una mujer que pueda abrirse paso en el camino de la competencia por la presidencia de la República Dominicana en un plazo mediano o a corto plazo. De manera que serían Carolina Mejía y la vicepresidenta Raquel Peña. Está muy joven la senadora Raful, y además también necesita recorrer un trecho mucho más amplio para poder ofertarse como una mujer presidenciable. De manera que yo me quedaría con Carolina Mejía y la vicepresidenta Raquel Peña como posibles figuras femeninas para un futuro mediano, digamos, del 28 en adelante, si se fajan a trabajar desde ahora. Perdió su tiempo la ex vicepresidenta de la República, figura del Partido de la Liberación Dominicana. Parece que ya sus bonos se han disipado y sencillamente ya eventualmente se puede descartar Margarita Cedeño como una posible candidata presidencial. Aunque la política da muchas volteretas, yo no creo que en este momento ya ella pueda ser una figura que como el ave fénix resurja buscando un espacio que ya se le ha negado. Yo creo que su nivel llegó hasta ser vicepresidenta de la República, que lo ocupó durante 8 años con Danilo Medina, y luego aspiró al mismo puesto con Gonzalo Castillo. De todas maneras, esa es una carrera para una mujer de altos quilates en la República Dominicana, 8 años siendo vicepresidenta de la República. El país ha tenido 2 mujeres vicepresidentas, Margarita Cedeño, 8 años, y doña Milagros Ortiz Bosch, que fue vicepresidenta con Hipólito Mejía en el periodo 2000-2004. Yo no creo que la mujer dominicana en materia de política esté tan golpeada. En el ámbito político la mujer dominicana ha avanzado enormemente, ha logrado ubicarse en sitiales de importancia y ya en términos de porcentaje prácticamente hay que darle la mitad de los cargos electivos a las mujeres en todos los partidos. Eso es un gran acontecimiento. Y usted ve en el ejercicio público toda la burocracia estatal pletórica de mujeres. De manera que yo no creo que el machismo ya se pueda usar de argumento
para decir que las mujeres no avanzan en el plano profesional ni en el plano político. Obviamente, cuando llegue una mujer a ser presidenta de la República, el salto será dialécticamente e históricamente considerable. Hemos terminado la prensa de hoy. Buenas noches.